Entonces estamos contentos, estamos muy gozosos de tener nuevos miembros, ¿verdad? Muy contentos. Y cualquiera puede ser miembro, con solo que haya puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo y sea su único Señor y Salvador. Ahora, si usted ya lleva tiempo viniendo a la iglesia y no es miembro, eso sería una buena pregunta para contestársela a usted mismo y decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no soy miembro? Y si la respuesta es que todavía no es discípulo, no ha puesto su fe en el Señor está dispuesto a hacerlo acepto ante el Padre para que usted pueda venir a la membresía y sea añadido a la iglesia. Estamos siguiendo lo que es fundamentos de la fe en el libro de Romanos. Hoy vamos a leer en Romanos 6 del 1 al 4. Entonces puede ir buscándolo mientras vamos hablando sobre el sermón de ahora, que va a ser el título Bautizados en su muerte. Este viernes que pasó pudimos ser testigos de cómo dos hermanos, ¿verdad?, miembros de esta iglesia, pudieron unirse en matrimonio. Pudimos ser testigos de cómo dos llegaron a hacer un pacto a la iglesia Restoration, pero salieron hechos uno. Porque ese es el misterio tan bello que Cristo nos da, ¿verdad? En esa ceremonia de pacto salieron y se dijo hasta que la muerte los separe, ¿verdad? De igual manera, en su palabra encontramos cómo Cristo es el esposo y su iglesia se unen en uno solo, porque no es que el Padre nos da bendiciones espirituales nada más, sino que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que muera no se pierda, que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Él nos da a Cristo y con Cristo venimos a ser uno solo, que es lo que nuestros hermanos han confirmado. Por medio del bautismo es la acción visible de lo que Él ha hecho en lo invisible, que somos bautizados en Cristo y somos uno solo en Él. Entonces, viendo eso, hoy vamos a hablar de cómo Cristo nos ha llamado, cómo Él ha hecho todas esas obras para poder salvarnos y que ahora en Él podamos ser uno solo. La diferencia ahora que tenemos entre el marido y la mujer es que hasta que la muerte los separe. Pero en cuanto a Cristo y su iglesia, nada podrá separarnos del amor de Dios, porque Él ya venció la muerte en la cruz. Entonces tenemos vida y vida en abundancia, pero en Cristo. Ahora bien, vamos a leer Romanos 6 del 1 al 4. Comienza con una pregunta y comienza así por lo que dice en el versículo 20 y 21 del capítulo 5, que ya lo vamos a ver también. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque eres digno. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos das esas bendiciones espirituales, no solamente nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, nos predestinaste, nos llamaste, pusiste a alguien que nos predicara el Evangelio para que tengamos fe. No solamente nos justificas, aun cuando somos culpables de todo pecado. No solamente, Señor, nos ayudas a santificarnos, pero también prometes que un día seremos glorificados en ti, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, estamos cubiertos con ese manto de justicia. No hay otro como tú, Señor.
te adoramos, te glorificamos. Tú eres todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Habla a cada corazón, Señor, que aún está fuera de ti. Ayúdanos, Señor, a santificarnos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que la gracia abunda, Señor, mucho más que el pecado. Y que podemos estar tranquilos y que nuestra salvación está segura en ti. Pero te suplicamos, Señor, que no usemos esto como libertinaje para poder ir y pecar, practicar el pecado y vivir, Señor, practicando el pecado de una manera deliberada. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día en tu palabra, por tu justicia, por tu amor, por tu voluntad, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Entonces, hermanos, veíamos el texto. Si vemos el contexto, hemos venido estudiando Romanos. Esta iglesia estudiamos de una manera expositiva y consecutiva. Y hemos estado viendo el libro de Romanos. En el año 41 al 54 después de Cristo estaba el emperador Claudio. Este emperador expulsó a los judíos cristianos y judíos no cristianos, quedando solo los gentiles y gentiles cristianos. Entonces, a la muerte de Claudio, los judíos pudieron volver a Roma y encontraron una iglesia distinta a la que habían dejado, ya que los gentiles cristianos no seguían la ley. Eran antiley, decían que no necesitaban la ley moral ni ninguna ley para poder ser salvos, porque como la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces muchas personas tenían en ese tiempo y tienen hoy la mentalidad, como la salvación no se pierde, como la gracia abunda, entonces pequemos, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Entonces lo que sucede es que andan en una manera de libertad y entonces piensan que pecando más se va a extender más gracia. Pero la paz que tenemos nosotros como cristianos es que a pesar que usted va a pecar hasta el último aliento de su vida, a pesar que va a venir a Cristo arrepentido y va a poner su fe en Él y Él paga por su salvación y no en sí para exaltar al hombre, sino para su salvación, para darle vida eterna, para que Cristo sea glorificado. Entonces, a pesar de eso, muchas personas piensan, no, que mi pecado es tan grave que no tiene perdón. Pero no es así. La sangre de Cristo tiene ese poder en la cruz del Calvario y una gota de su sangre es capaz para perdonar y quitar todo el pecado del mundo. No hay pecado que usted tenga que Cristo no se lo puede perdonar. El único pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad. Pero después de eso no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Entonces, teniendo en mente que Él sí nos puede extender el perdón y nos puede cubrir con su justicia, porque ya vimos de que tenemos el representante Adán, ¿verdad? Que por él todos morimos. Pero tenemos a Cristo de representante por nosotros, en el cual todos vivimos. Pero vivimos en Cristo, pero el pecado tenemos que morir. ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos la paz que a pesar que todos los días tiene la lucha con cualquier pecado, es como los boxers o la ropa que tiene un hoyo, ¿verdad? Que nosotros no lo vemos, pero el boxer anda ahí, ¿verdad? No levanten la mano, que es cada quien. Pero eso tenemos que corregirlo, ¿verdad? Bótelo, deshágase de eso, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice esa expresión de que la gracia sobreabunda sobre el pecado es que a los creyentes que han sido justificados, que Cristo nos ha extendido ese manto de justicia y estamos cubiertos con Él, tenemos paz. Viva en paz, ande tranquilo, persevere, santifíquese, no peque, pero viva tranquilo en el Señor.
porque Él lo ha garantizado y Él es fiel y no hay otro como Él. No hay otro como Él. Si encuentra otro como Él, enséñemelo para ver, pero entonces no sería Dios. Eso es lo que lo caracteriza a Él, que es único, es justo, es santo, es todopoderoso. Pero ¿qué pasa con el mal entendimiento de eso? De que las personas dicen, ¿cómo puedo pecar? Y no importa qué tan grave es la ofensa del pecado, entonces Él me extenderá la gracia. Y van y pecan deliberadamente o por práctica. Pero ¿qué dice Santiago sobre la práctica? Que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, toda persona que practique el pecado, que se goza en el pecado, que está tranquilo en el pecado, no tendrá parte con nuestro Señor. Él le dirá que se aparte, no lo conoce. No importa si dice que hizo milagros, no importa si sanó paralíticos, no importa de dónde es miembro, puede estar en la mejor iglesia de miembro, pero su membresía, si no es esa cirugía de corazón que Dios hace, que le saca ese corazón de piedra y le da un corazón de carne, no puede ser salvo. La salvación tiene un orden y tenemos algo que se llama el Ordo Salutis, que nos comienza hablando sobre la predestinación y la elección. Y ese orden, especialmente en el libro de Romanos, lo hemos podido ver cómo va consecutivamente y expositivamente, porque la iglesia estaba totalmente desordenada, como muchas iglesias hoy, que es la gracia de Dios más algo más. O como la gracia de Dios es tan abundante, no tengo que hacer esto. Entonces se puede ir a los dos extremos, se puede ir al legalismo o se puede ir al libertinaje. Y cualquier extremo de esos dos está mal. El mejor camino es la palabra de Dios. Y por eso Él nos ha revelado para que permanezcamos en su palabra y por medio de su palabra podamos ser renovados y podamos santificarnos. Es el manual que Él ha dejado para sus hijos. Entonces podemos ver la predestinación y elección, que desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestina y nos elige, no porque haya algo bueno en nosotros. Al contrario, Romanos dice que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, Él lo hace por su voluntad, por su soberanía. Él nos llama, nadie busca a Dios. Él nos regenera, nos da ese nuevo corazón, porque estamos muertos en delitos y pecados. Al estar muertos en delitos y pecados, usted no puede hacer nada, sino que solamente si Él le da ese soplo de vida que le dio al barro para que vuelva a esa vida espiritual y sea injertado en Cristo. Cuando Él hace esa regeneración y escucha el Evangelio, entonces es que algo hace clic dentro de usted. Y entonces puede decir, creo. En ese momento de creer, ese es un regalo que se llama fe. Cuando tiene fe, todo creyente que tiene fe en Cristo y pone esa fe en Cristo, puede estar tranquilo y venir al arrepentimiento. En el momento del arrepentimiento no es por un llamado mágico, no es porque usted está en una iglesia y lo jalan ahí, que pasa al frente, que acepta a Cristo, porque Cristo no anda buscando que lo acepte nadie, es antibíblico. Lo que sí Cristo hace, según Efesios 1:6, es que Él nos hace aceptos a nosotros ante el Padre. Y solo hizo ese sacrificio en la cruz por amor, por su voluntad y para su gloria. Entonces, cuando venimos a ese arrepentimiento genuino, que usted hoy, si no tiene a Cristo en su corazón, si usted hoy tiene dudas, no importa si es miembro, porque al pastor, a mí, a cualquiera se puede engañar, incluso nosotros mismos nos podemos engañar, pero usted analice en su corazón, he puesto mi fe en Cristo, ¿es Cristo mi Señor y Salvador? Nunca es tarde para arrepentirse mientras hay vida. Y si siente el llamado a su corazón, no cierre esa puerta. Principalmente porque la gracia de Dios es irresistible y si tiene el llamado, Él lo va a traer.
lo va a traer y va a ser salvo porque Él ya lo decidió, ya lo predestinó y ya lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando usted se arrepiente, pasa un término legal, que es la justificación. Legalmente, nosotros estamos muertos en delitos y pecados y estamos condenados, y el único lugar que merecemos es el infierno, para luego ser lanzados al lago de fuego por una eternidad. Porque la ofensa que se ha hecho a Dios es tan grande, la más grande, la más grandísima. Por ejemplo, si alguien viene y me ofende a mí, no pasa nada. Pero si ofende al presidente de los Estados Unidos, va a tener cargos legales, va a tener consecuencias. Mucho más ofender a Dios. Cuando nuestro representante Adán le faltó el liderazgo y culpó a Dios por el pecado que él había hecho, todos fuimos afectados, sin oportunidad. Y solamente por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces pasa eso que es la justificación. De una vez y para siempre es justificado. Y Él le garantiza que no va a perder su salvación, porque Él nos adopta y pasamos a ser uno solo con Cristo. Pero en el próximo punto es la santificación. No punto del sermón, pero punto del orden de la salvación. Es la santificación, y de esa santificación es que les vengo a hablar ahora. Tenemos 3 puntos. En el versículo 1 al 2 tenemos el punto de la santificación por gracia. En el versículo 3 al 4a, o sea, a la mitad del versículo 4, tenemos la santificación por su justicia. Y el punto número 3, la santificación para vida nueva, que es el versículo 4b. La santificación por gracia. Hemos visto en los últimos 2 sermones cómo fuimos representados por Adán, entonces en él todo es muerte y condenación, pero al ser representados por Cristo, todo es vida y salvación, ya que en Adán fuimos muertos, pero en Cristo vivimos. En el capítulo anterior podemos ver en Romanos 5, 20 al 21. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Como les decía, muchos hoy en día tienen una cosmovisión, la manera en la que ven las cosas, completamente errónea sobre la gracia. Pensando que la gracia es tan abundante que voy a pecar más porque entre más peco, más gracia se me es extendida. Esto es un completo error. Porque si es verdad que a pesar de la gran cantidad de pecados que Cristo tuvo que cargar y pagar por nosotros en la cruz, dando esa gracia inmerecida, es verdad que necesitamos ser declarados justos, y si justos también santos, porque la justicia y la santidad no existen una sin la otra. Si alguien dice que es santo, tiene que haber sido justificado primero, y solo por el sacrificio en la cruz, y solo por fe, no por obras para que nadie se gloríe. No hay ninguna obra, ni 1% que nosotros podemos hacer para la salvación. Nada. Cristo lo hizo todo. Es todo por la obra redentora de Cristo, y por esas obras Él nos representa a nosotros ante el Padre y nos cubre con su manto de justicia. Entonces, partiendo de esto, Pablo dice en el capítulo 1, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque si bien somos salvos por gracia y no por obras, sino solamente por las obras que Cristo hizo por nosotros en la cruz, siendo nuestro representante como si nosotros mismos hubiésemos pagado. Nosotros estamos crucificados, estamos latigados, los pusieron la corona de espina, todo el sufrimiento que Cristo tuvo lo hizo en nuestro lugar, como nuestro representante. Y el Padre consideró eso a su propio Hijo pagando en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y cuando Él extiende el manto de justicia, ahora en Cristo, por medio del bautismo del Espíritu Santo,
es que nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones espirituales y vernos limpios delante de Él. Pero esto no es para todos, sino para todo aquel que en Él cree, para que tenga vida eterna. La gracia sobreabunda para cubrir todo el pecado que ha sido pagado por Cristo en la cruz del Calvario. La evidencia es que tu pecado ha sido pagado, es tu nueva manera de vivir. Por sus frutos lo conoceréis. Si el Espíritu del Señor está en ti y tú estás en Cristo como uno solo, ya no seguirás viviendo igual. La manera de vivir es diferente, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Él nos da una nueva manera de vivir. ¿Cómo sabremos cómo vivir? Por su Espíritu, diciéndonos a nuestra conciencia, cuando haces un pecado, te arrepientes, te sientes triste, te sientes avergonzado, te sientes arrepentido, todos los días de tu vida. Porque el que persevera hasta el fin será salvo, pero Él mismo nos ayuda a perseverar, no es algo con tus obras que puedes hacer. Entonces, la evidencia del cristiano son los frutos de arrepentimiento, que no va a estar cómodo en el pecado, no va a practicar el pecado de una manera deliberada, puede caer, puede tropezar todos los días. Nos vamos a arrepentir de las ofensas que hacemos al Señor, pero por esas ofensas de todo creyente, Cristo ya pagó en la cruz por ese pecado. Ha sobreabundado la gracia para todo aquel que genuinamente ha puesto su fe en el Señor. Quiere decir que si estamos en Cristo, estamos vivos. Pero si morimos al pecado, tenemos garantizada la vida con Cristo y la salvación, ya que en el momento de escuchar el Evangelio y creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador, Él te perdona todo el pecado, pasado, presente y futuro. Todo es todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No dio las bendiciones, sino a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tienes que poner tu fe en Jesús. Él es fiel y verdadero. Y Él es el representante de nosotros como la iglesia. En el matrimonio es igual, son una sola carne. Cristo ha hecho ese misterio para que dos desconocidos, a veces con culturas diferentes, con diferentes maneras de hablar y todo, pero cuando Dios los une por medio de ese amor, es un misterio que solo Él puede hacer. De igual manera, a nosotros que somos totalmente corrompidos, pecaminosos, no hay nada bueno en nosotros, pero Cristo hace toda la obra para justificarnos y ante el Padre ser aceptados para ser uno solo en Él. La palabra en Cristo aparece al menos 130 veces en el Nuevo Testamento. Algunos de los textos que podemos ver cuando Pablo no se dirige generalmente a los cristianos, sino a los que están en Cristo. 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Efesios 1:3-4, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 1 Juan 5:20, si estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 8:1, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando de que va a comprar la mansión más grande, o que va a echar el mejor gol con curva, o que va a ganar el partido de básquetbol, o que va a pasar el examen universitario. Cuando él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque para Dios no hay nada imposible. Y en Cristo, si es su voluntad, tenemos todo. Pero sin Cristo, hermano, no tenemos nada. Y cuando le digo que tenemos todo, no le estoy hablando del mejor carro del año. No le estoy hablando de la mejor casa, de la mejor educación para los hijos. Le estoy hablando de las bendiciones espirituales, de lo que no es perecedero, de lo que sí vale la pena, de lo que sí puede gozar por toda la eternidad. El camino es corto aquí y en cualquier momento, por cualquier razón, Cristo ya tiene el día y la hora señalado de cada uno de nosotros cuando tengamos nuestro último respiro. Y si está esperando de que se va a hacer miembro, va a venir a Cristo, cuando usted ya deje de pecar y esté 100% libre de pecado, déjeme darle una noticia. Nunca vendrá el Señor. Venga, deje que el Señor lo transforme, que lo justifique y santifíquese en su palabra. Ponga su fe en Él, porque solo por medio de Él hay salvación. Solo por medio de Él. Toda persona en Cristo no practica el pecado, sino que puede caer, pero Cristo ya pagó por ese pecado. Toda persona que practica el pecado, lastimosamente, es del diablo, y lastimosamente hay un infierno. Porque la iglesia y la predicación y el evangelio no es para mandarlo al infierno. No nos alegramos cuando alguien va al infierno. Es lo más terrible, horrenda cosa, es caer en las manos de un Dios vivo. El mensaje del evangelio es de salvación, es de buenas nuevas, que a pesar de lo que somos, a pesar que es contundente ese infierno, ese sufrimiento, esa lejanía de Dios, a pesar de eso nosotros podemos gozar de las bendiciones espirituales en Cristo y tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, el esposo de la iglesia, y estar juntos por una eternidad. Porque déjeme decirle algo, querido amigo, hermano, excelencia, Cristo Jesús hizo todo. Nosotros no necesitamos hacer nada. Pero incluso aunque no hubiera infierno, Cristo Jesús es suficiente para que nosotros le amemos por lo que Él es. Pero solo lo podemos saber por su palabra, porque Él, como se nos ha revelado a nosotros, a pesar que no existiera castigo por lo que Él es, podemos amarle y podemos sentirnos seguros, a pesar que Él no hubiera ido a la cruz, por lo que Él es, debería de ser suficiente para que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, para que nosotros podamos amarle. Pero lastimosamente, y para la gloria y honra de Él, Él decidió ir a la cruz voluntariamente a poner su vida por muchos. Nadie lo llevó obligado, sino que por amor y su voluntad Él puso su vida en rescate por muchos, porque si Él no hubiera muerto por nosotros no tendríamos representante y no podríamos haber sido justificados. Y gracias a esa justificación ahora tenemos que vivir en santidad, porque la justificación y la santidad van de la mano. Y nadie va al Padre sino por Él. Nadie es perdonado sin Cristo. Punto 2, la santificación por su justicia. La justicia es un término legal. La justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendición cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometemos. La Escritura dice que en Números 14:18, yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque ni de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos.
en el griego, muchas veces tenemos los verbos superlativos que no son como en el español. Entonces, por ejemplo, para decir el más santo, aparece la traducción como santo, 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 pero Él es el más santo. Nosotros sí tenemos eso en español. Entonces, aquí lo que está diciendo, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, es que todos, porque todos, por medio de Adán, somos culpables. Como decían en la boda, pecadores grandes y pecadorcitos, ¿verdad? Entonces, nosotros merecemos el infierno, según Génesis 3, cuando caímos en pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Y Él no tendrá como inocente al culpable. Somos culpables, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Cada mañana, cada respiro, usted respira la misericordia de Dios. Cada respiro que da es la misericordia de Dios. Lo que pasa es que como habíamos sido creados para ser eternos, en el momento de la muerte, nuestra mentalidad todavía sigue pensando que estamos eternos. Todavía haciendo planes, cuando me retire, cuando haga esto, cuando haga lo otro, cuando haga la casa, cuando me mude de vuelta para allá. Pero lastimosamente, queridos hermanos, nadie tiene garantizado el tiempo. Y todos vamos a morir. Y no hay ni uno que no peque desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte. Entonces tenemos que poner nuestra fe en el Señor, porque es la única respuesta, el único camino y el único lugar donde podemos tener vida y vida en abundancia. Y no es como que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, sino que Salmo 7:11 dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Eso es falso. Dios aborrece al impío con todo y pecado, con todo y botas, con todo y boxer roto. Lo aborrece. Entonces solamente se puede ser salvo si pone su mirada en Cristo, su fe en Él, y luego de la justificación, por medio de la santidad de Cristo, puede santificarse por medio de la renovación de mente con su palabra, y no solo el conocimiento, sino practicarla cada día de su vida. Cristo tomó nuestro lugar y la justicia fue aplicada a Él en la cruz del Calvario al derramar hasta la última gota de sangre para pagar al Padre por cada uno de los que han de ser salvos. 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Solamente por medio de Él somos justificados, no inocentes, justificados. El justo por los injustos, para que por medio de Él nosotros los que hemos creído podamos ser transformados en nuevas criaturas, para que por su justicia podamos ser santificados en Él. Cristo asumió todo el castigo y nos revistió con su justicia, y ahora a todo el que ha sido justificado en Cristo, el Padre lo ve limpio, sin mancha, sin panza, totalmente santo. Lo ve perfecto. Entonces, esas son las bendiciones que tenemos nosotros, que el Padre nos acepta y nos dice, hijito, ven para acá. Y por eso, por el agradecimiento y por la santidad de Cristo, podemos nosotros ser aceptados ante el Padre. Vamos a ir al punto número 3. La santificación para vida nueva. Que eso es como la mitad del versículo 4. Tenemos una promesa de vida nueva, por lo tanto todo creyente no puede vivir como carnal, amando el pecado. Esto solo podría explicarse que no ama a Cristo, ni ha creído en Él, ya que estamos llamados a ser nuevas criaturas, a nacer de nuevo, a ser santos. Veamos lo que el apóstol Pedro nos dice sobre cómo debemos de santificarnos para una nueva manera de vivir. Primera Pedro
1 del 13 al 21 dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y esperanza en Dios. La santificación, hermanos, es alejarse del pecado, porque estamos apartados para Dios. Estamos en un pacto eterno hecho solamente por Dios, para que vivamos en Él y como uno solo. Y este misterio solo lo ha hecho Dios mismo por amor, por su voluntad y para su gloria. En conclusión, la gracia sobreabunda si el arrepentimiento es verdadero, pero ese arrepentimiento verdadero estará dando frutos constantemente, luchando contra el pecado en un arrepentimiento continuo, perseverando hasta el final y cuidando la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Al Dios extender esa gracia, Él nos justifica de una vez y para siempre. Y nada nos podrá separar del amor de Dios, pero es muy importante que entendamos que estamos llamados a ser santos. Por lo tanto, buscaremos renovar nuestra mente por medio de su palabra y alejarnos del pecado día con día, hasta el momento que seamos glorificados. Si en tu corazón sientes ganas de pecar y te deleitas en el pecado, si lo practicas, si no sientes arrepentimiento, vergüenza y como el ser más despreciable del mundo, ten cuidado. La salvación no es por ser miembro de una iglesia, ni por repetir una oración mágica, mucho menos por obra, sino solo por su gracia. Si hoy hay dudas en tu corazón sobre tu salvación, no endurezcas tu corazón. Ve a Cristo, pon tu fe en Él. Él ya venció y pagó por tu pecado en la cruz del Calvario. Solo no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado. Porque la gracia abunde, les voy a dejar con esta frase. Porque la gracia abunde no quiere decir que vamos a vivir en libertinaje, sino en santificación continua hasta que seamos glorificados juntamente con Él. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eres digno, porque no hay otro como tú, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender que hemos sido justificados en ti, Señor, solo por tu gracia, por medio de la fe, por medio de escuchar el Evangelio, Señor. Pero esa justificación que tenemos tiene una condición, que es la santidad. Pero no nuestra santidad, sino la tuya, Señor. Y por medio de tu palabra, ayúdanos para poder renovar nuestra mente, para poder amarte, para poder fortalecer la fe. Para cada día, Señor, a pesar del pecado en el cual podemos caer, tú estás al lado del Padre rogando por nosotros. Gracias, Señor bendito, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu santo nombre.
Amén.